Izuku tenía un problema del tamaño de una máscara de zorro. Una máscara de zorro, guardada en la parte trasera de su cintura y cubierta por su abrigo de zorro. Con gafas de sol puestas apresuradamente y una sonrisa, se esforzó por seguirle el ritmo mientras hablaba con Shinzo. Nada podía salirle bien, ¿verdad? Izuku se despertó esta mañana, tarde, en el suelo, sin su martillo. Salió corriendo en la huida. Apenas recordaba la noche anterior. Tenía hambre, estaba cansado y molesto por haber perdido tanto tiempo en el suelo. Pensando que podría ser inteligente y ahorrar tiempo, se puso su traje de zorro y empezó a caminar hacia la ferretería a comprar otro martillo. Los sentimientos normales de quienes lo observaban se vieron atenuados por el sol poniente apenas visible en sus gafas. Su único temor genuino era que alguien descubriera que su atuendo era el mismo que el de Fox. Sin embargo, Fox solo se dejaba ver en la oscuridad de la noche, y duda que su atuendo fuera la mayor preocupación de alguien cuando aparecía. Así que siguió caminando en público. Al salir de unos grandes almacenes con un martillo en la mano, Izuku casi saltó del susto al oír que gritaban su nombre. Se suponía que nadie debía saberlo. Debió de ser otra persona. Seguía intentando convencerse de que nadie lo acechaba, intentando matarlo en plena calle. Se giró tan despacio como pudo, rezando por ver a otro Izuku yendo a reunirse con sus amigos a esas horas de la noche. Saliendo a vivir una vida normal, ajeno a los horrores que había sufrido alguien con su mismo nombre a pocos metros de distancia. En cambio, solo vio un mechón de pelo morado y una mano que se movía lentamente. Una mano que se movía lentamente, acercándose cada vez más. Shinzo se acercaba a él justo antes de que saliera a patrullar. Intentando convencerse de que todo estaría bien, Izuku simplemente le devolvió el saludo y forzó una sonrisa. Tenía que hacerlo rápido, acompañar a Shinzo de la mejor manera posible y luego volver a sus actividades nocturnas. Y también inventar una excusa para el martillo que también estaba blandiendo. Izuku sintió que sus dos mundos separados se derrumbaban sobre él. La línea entre su vida como Izuku y la de Fox estaba siendo pisoteada y reducida a la nada. Sus vidas eran como el agua y el potasio, no se juntan a menos que se busque un gran auge. Izuku sintió que su corazón se preparaba para tal auge. Izuku tenía muchos más problemas que Fox. Fox era valiente y amable, y odiado por muchos, pero sigue siendo una barrera. Una barrera que pisoteaba cada vez que lloraba, pero una barrera que impedía que su cerebro se desmoronara por el miedo a que su padre lo encontrara cada vez que se ponía esa máscara. Después de todo, su padre no buscaba a Fox, buscaba a Izuku. Esa máscara de madera que le cubría el rostro lo hacía sentir como una persona nueva. Una persona nueva con sus mismos miedos, pero menos fuertes. Fox no se dejó llevar por la compasión ni lloró hasta quedarse dormido. Izuku sí, la máscara le hacía sentir que Izuku no podía tocarlo. Actualmente, la máscara estaba oculta para el único amigo superficial que Izuku tenía, con un simple abrigo. Me alegra verte por aquí, Shinzo lo saludó con esa sonrisa que tanto le había costado ver en el chico más alto. Izuku no quería molestarlo, pero que el chico se acercara a su identidad de zorro era una pesadilla en sí misma. Bueno, ya sabes que me encanta estar afuera. En plena noche, completamente solo, balbuceó Izuku, con su nuevo martillo aún ondeando en el aire. Debió de parecer un idiota. De alguna manera, Shinzo se rió de su incomodidad. Y comprando martillos, aparentemente, bromeó Shinzo. Me gustan los martillos, soltó antes de guardar el mango en el cinturón de herramientas de Fox. Bien por ti, hombre. Izuku percibía el sarcasmo en su voz. Había muchas cosas que se percibían en la voz de Shinzo. Miedo, ira, alegría, todo lo que no se veía en las palabras ni en su rostro, brillaba en su forma de decir las cosas. No estaba claro si incluso Shinzo lo notaba, pero Izuku sí. No tenía mucha gente con quien hablar, así que de las pocas personas con las que hablaba, le gustaba fijarse en sus peculiaridades. En sus pequeñas maneras de ser. A Izuku no le gustaba revelar nada. Una necesidad insaciable de mantener su máscara. El silencio entre ellos era más incómodo de lo habitual. Ninguna brisa ligera instauraba una calma en la quietud. Era solo un silencio puro y abrasador, armonizado por el profundo retumbar de los truenos desde arriba. Solo dos amigos superficiales con poco que decir entre ellos bajo las nubes que los aplastaban. Izuku respiró hondo. Bueno, tengo que irme antes de que mis padres se... La mentira de Izuku ni siquiera pudo salir de su garganta antes de que el universo le diera un tremendo, jódete.
Un jeep lanzado directamente a la puerta de la ferretería, seguido por un monstruo que podía reconocer a kilómetros de distancia. Había dos gnomos, dos monstruos de 2,5 metros de altura con ojos inyectados directamente en sus cerebros expuestos, que sobresalían de sus cráneos. Piel azul e injertos cosidos con pura malicia en sus brazos. No podían pensar, no podían concebir acciones más allá de la destrucción, porque eso era todo lo que podían pensar. Shinzo lo agarró del hombro, lo apartó del jeep y lo tiró directamente al suelo para intentar salvarlo de los de su especie. Los gnomos destruían los edificios circundantes embistiendo contra las murallas. Las tuberías se rompían y derramaban agua sobre los caminos pisoteados que habían quedado tras las escaleras del gnomus. Aparecían grietas en los propios suelos, reabriendo viejas heridas que la población había intentado olvidar durante años. Shinzo arrastró a Izuku a un callejón para alejarlos del caos. A Shinzo le temblaban las manos, pero Izuku no sabía cómo ayudarlo. Estaba presa del pánico. Los monstruos que rondaban afuera lo aterrorizaban más que el monstruo sentado a su lado. ¿Qué demonios es eso?, susurró Shinzo. Su cuerpo se estremeció instintivamente cada vez que otro gran golpe resonaba por toda la calle. Los gnomus se alejaban. Probablemente no tenían ningún objetivo más allá de causar caos. A esos gnomus no se les podían dar demasiados objetivos o se confundirían. Un monstruo confundido era más difícil de controlar. Eso significa que deberías largarte de aquí, le advirtió Izuku. Fox podría ser útil ahora mismo. Probablemente había gente herida que podría haber salvado. El gnomus ni siquiera podía herirlo permanentemente, por mucho que le lanzaran coches a la cabeza. Shinzo le gritaba mientras se ponía de pie. Su único amigo iba a pensar que era un completo imbécil después de esto, pero solo rezaba a su antojo para que Shinzo aceptara sus disculpas. El chico probablemente seguía en shock. Izuku oía unas patrullas acercándose a donde los gnomus avanzaban a toda velocidad por la calle, destrozando todo a la vista. Tras ellos, unos héroes los seguían. Les llevaría al menos una hora someterlos. No sabía qué peculiaridades llevaban en los cadáveres, pero debían de ser algo que funcionara en conjunto. Archivándolo para avisarle a Eraser si se lo topaba, Izuku ideó su propio plan. Los héroes probablemente se centrarían en derribar a los gnomos. Solo unos pocos héroes de rescate pudieron llegar al lugar por un tiempo, así que Fox tuvo que hacer el trabajo por ellos. Al extender la mano hacia atrás para agarrar la máscara de madera escondida detrás de su abrigo, el corazón moldeado de Izuku saltó hasta su garganta cuando sus dedos se apretaron sobre la nada. Debió de caerse al suelo. Su máscara estaba en algún lugar del suelo. El suelo que estaba siendo destruido hasta quedar irreconocible. No tenía tiempo para esto. Los gritos resonaban en sus oídos mientras buscaba el trozo de madera naranja. Izuku, ¿qué es esto? Las palabras de Shinzo salieron apagadas, murmuradas, y apenas las registró mientras seguía buscando. Entonces, una breve mirada al chico le hizo sentir que su vida se convertía en polvo a su alrededor. Shinzo, su único amigo como Izuku, parecía horrorizado y pálido como una sábana mientras sostenía la máscara que contenía su consuelo de otra vida. Izuku estaba frente a él antes de que el chico pudiera parpadear. «No viste nada, vale», gritó Izuku tras recuperar la máscara. Shinzo se apartó de él en respuesta. Izuku no dejó que el remordimiento por sus acciones se filtrara en su mente. Estaba demasiado sumida en la niebla del miedo como para siquiera notar lo asustado que estaba Shinzo. Lo asustado que estaba de él. No le importaba su don ni cómo podía apoderarse de su mente en un instante. Solo necesitaba que el chico estuviera a salvo. En algún lugar lejos de donde las creaciones del doctor pudieran hacerle daño. «Sal de aquí, Shinzo», ordenó Izuku. Mientras tanto, los gritos se acumulaban a su alcance. «Eres ese zorro», murmuró Shinzo. Tenía la mirada perdida y las manos arañaban el suelo del callejón. Izuku quería ayudarlo, pero cada segundo que permanecía allí, otro grito resonaba en la distancia con el que podría haber ayudado. El aire se sentía viciado a su alrededor, hiriéndole la piel cada vez que optaba por la inacción. «No, no lo soy», replicó Izuku. No tenía excusa para sacarlo de allí. Tenía que esperar que a Shinzo no le importara. Shinzo no lo delataría. Probablemente. Ojalá que no. Izuku estaba dispuesto a aceptar el riesgo. Salió del callejón unos 2 pasos antes de que lo arrastraran del brazo. Las uñas de los otros chicos se le clavaron en la piel en un débil agarre para evitar que corriera hacia el peligro. Apartándose de los otros chicos, estrelló el hombro contra la pared del callejón sin decir palabra.
La respiración contenida de Shinzo era el único sonido. Los gritos eran demasiado lejanos para ser registrados ni por un instante. ¿Alguna vez te han dicho que eres un mentiroso terrible?, bromeó Shinzo, con el rostro despreocupado. El aliento del otro chico le ardía en la cara. Sus gafas de sol eran su único consuelo. Apartó la mirada un instante y rápidamente las reemplazó su máscara. Se sentía mal estar tan cerca de Shinzo con la máscara puesta. Su piel hormigueaba y amenazaba con arrancarse si se quedaba con este problema un momento más. El dolor en su pecho se expandía en protesta ante la idea de que Shinzo le tuviera miedo. Miedo no era un sentimiento que se suponía que debía sentir cerca de Izuku. No el inofensivo Izuku. Otro muro entre Fox e Izuku fue derribado, y su corazón latió con fuerza contra su pecho. Izuku sabía que probablemente había perdido a su único amigo después de esto. Superficial o no, todavía dolía. Lo mejor que podía hacer era asegurarse de poder seguir respirando después de todos los problemas de estar cerca de la traicionera vida de Izuku Midoriya. Su mano se clavó en el hombro del chico más alto. Izuku se puso de pie lo más alto que pudo para hablar con él. Podemos hablar de esto cuando no estés en peligro de morir. Izuku rompió el silencio. Estás en peligro de muerte. Eres tú quien quiere entrar en la pelea, respondió Shinzo. Izuku sacó un cuchillo y se lo puso en el cuello. Un movimiento del que se arrepintió al instante, pero que no pudo revertir. El cuchillo estaba justo debajo de la yugular. Un pequeño golpe y su padre estaría orgulloso de él. No iba a hacerlo. Shinzo no lo sabía. Shinzo no sabía nada. Su corazón latía a 1000 por hora, y el cuchillo seguía allí. Una amenaza silenciosa de que podría matarlo. Matar a la única persona que conocía su identidad. Que podría quemar toda su miserable vida hasta los cimientos. Por suerte para él, Izuku preferiría volver con su padre antes que asesinar a alguien. Dejando a un lado su simpatía por Shinzo. Estoy bien, ahora vete, le ordenó de nuevo, agarrándolo del cuello y empujándolo fuera del callejón. El cuchillo seguía desenvainado y listo, apuntando a la cabeza de Shinzo, lo suficientemente cerca como para cortarle el cráneo de un solo golpe. Si Shinzo había sentido alguna pizca de cariño por Izuku antes, la apagó sin dudarlo. Quizás no fue la mala suerte de Izuku lo que alejó a la gente, sino su propia destructividad. Shinzo debió haber estado mirando el cuchillo ya que ni su respiración ni sus manos temblorosas se detuvieron. Izu, lo intentó. Vete, le gritó Izuku de nuevo. Hundió su cuchillo en la cara del chico al que una vez llamó amigo y su pobre corazón volvió a latir con fuerza. Shinzo apartó el cuchillo. Estamos hablando de esto, mintió Shinzo antes de salir corriendo en dirección contraria al gnomo. Izuku reprimió cualquier decepción, desesperación o alivio que sintiera al irse para concentrarse en la tarea que tenía entre manos. El aire estaba podrido, en el estado de pura carnicería que los gnomus habían dejado atrás. El fuego consumía todo lo que veía en el suelo, y el polvo le destrozaba los pulmones. Le costó todo contenerse para no huir hasta que sus piernas se rindieron o se consumieron por completo. Los gnomus no se detenían. Los héroes que luchaban contra ellos no podían hacer nada más que detenerse. Derribaban edificios y aplastaban coches a su paso. Lo que antes era una calle bulliciosa llena de gente estresada pero segura se convirtió en un páramo mientras seguían luchando. Tras la avalancha de gritos provenientes del interior de un edificio, Izuku se abrió paso entre el humo y el calor infernal para llegar a las personas atrapadas. Su piel se rasgaba y se desgarraba bajo la presión abrasadora del fuego por todos lados. La claustrofobia amenazaba con inmovilizar sus extremidades ante la sensación de fuego atrapándolo. Se obligó a seguir adelante. La gente dentro aún no se había silenciado. No iba a rendirse. Cuando por fin se acercó a donde se oían los dos latidos que podía captar, tuvo que derribar la puerta de una patada para entrar. El azufre seguía corrompiendo su olfato, y su oído se atormentaba de puro terror cada vez que extendía la mano. Ni siquiera llevaba la venda, y seguía sin ver nada más allá del hollín y las llamas. «¿Eres un héroe?», gritó la mujer acurrucada en un rincón, entre el rugido del fuego que los rodeaba. Tenía a un niño en brazos, temblando y aterrorizada mientras los escombros crujían y rebotaban a su alrededor. «Puedo sacarte de aquí». Izuku no pudo dejar escapar una mentira de sus labios, que se secaron bajo el calor circundante. Presionó sus manos para detener el temblor e ignoró la punzada de dolor mientras la piel se desprendía y los nervios se quemaban bajo la superficie. «Llévense a mi hija primero», exigió la madre sin dudarlo un segundo.
Le ofreció a su aterrorizada hija, de no más de 5 años, un lugar seguro a cambio de la suya. Mamá, la vocecita no se habría podido oír mientras Izuku cubría a la niña con su abrigo para evitar que su piel se acercara a las llamas. Su propio corazón sangraba bajo su pecho contaminado y latía contra su jaula. Una parte del techo se derrumbó bajo la presión del infierno y cayó justo sobre su hombro. Sosteniendo al niño a salvo, Izuku superó el dolor que le recorría la espalda y recolocó el hombro sin pensarlo 2 veces. Iba a sacar a esta familia de allí con vida, por mucho que lo afectara. Por favor, suplicó la madre. Las lágrimas le inundaron los ojos mientras el fuego seguía consumiéndose a pesar de todo. Vuelvo, prometió Izuku, con los brazos temblando contra la niña que lo sostenía. Rezó para que ella no recordara la sensación del hueso expuesto presionándose contra su espalda mientras su piel no se adhería y su regeneración no funcionaba con la suficiente rapidez. Tengo miedo. La niña lloraba bajo el abrigo. El fuego aún rugía a su alrededor mientras él intentaba con todas sus fuerzas abrirse paso entre las llamas. Estaba acostumbrado a abrirse paso sin miedo. Los huesos se le desgarraban y crujían bajo la presión, pero él seguía adelante. Normalmente, no lleva a una niña entre sus brazos. El zumbido en su cerebro al pensar que ella saliera herida le golpeaba el cráneo. Yo también, niña, dijo Izuku antes de darse cuenta de lo estúpido que era decirle eso a una niña aterrorizada. La abrazó más fuerte para protegerla del infierno que la rodeaba. Lo haremos juntos, susurró Izuku. Luego volvió a su tortuoso juego de moverse entre las llamas. Sin importarle en absoluto su propia piel, sino la niña demasiado inocente para esta discordia. Una niña que le recordaba demasiado a un Izuku de 5 años al que rescataron de un terremoto solo para dejarlo sumido en una pesadilla durante años. Al finalmente liberarse del edificio, Izuku se encontró con aún más fuego. Solo que esta vez sí que estaban siendo combatidos. 2 héroes disparaban agua a la vez contra cualquier fuego que se cruzara en su campo de visión. Izuku estaba más concentrado en escuchar por si acaso llegaba alguna ambulancia que dejara a la niña. Necesitaba volver con su madre. Se negaba a dejarla. Zorro. La voz de Eraser fue como una luz en la oscuridad. El héroe corrió hacia él entre el fuego, la destrucción y los gritos, y lo abrazó sin pensarlo 2 veces. A pesar de las ganas que tenía Izuku de desplomarse en sus brazos, se zafó e intentó entregarle al niño que se aferraba a él. Eraser, llévala a la ambulancia, le suplicó Izuku al héroe. Aún le temblaban las manos al pensar en su madre, sola dentro del edificio. Niño problemático, tienes que acompañarla, dijo Eraser. Eraser probablemente podría haberlo agarrado y evitado que volviera corriendo a un edificio en llamas si no estuviera sosteniendo a un niño sollozando. La debilidad del héroe por los niños lo salva de nuevo. No puedo, gritó Izuku antes de correr de nuevo hacia el estómago de la bestia. Zorro, la voz de Eraser se apagó en la distancia mientras el fuego que crepitaba en su piel resonaba de nuevo a su alrededor. Tuvo que seguir el latido a ciegas. Nada más podía guiarlo a través del páramo destruido. Sus propias manos se quemaron al adentrarse en el edificio. ¿Está bien? Fue lo primero que preguntó la madre cuando Izuku apareció en su pequeño rincón en el ojo del caos. Bien, vamos, ella también te necesita, le aseguró Izuku. Tendría que cargarla para que pasara de su camino. Era diminuto y se acercaba a cada segundo. 2 personas no habrían podido cruzarlo sin quemarse la mitad del cuerpo. A Izuku le parecía bien que eso le pasara, pero prefería que ella viviera para escapar de allí. No puedo levantarme, chico, sal de aquí, dijo, respirando con más dificultad que antes. Izuku no entendía lo que quería decir antes de inclinarse hacia adelante en un intento exhausto de apartar los escombros que le aplastaban la pierna. Si el corazón de Izuku latía más rápido, podría evitar una forma de morir. Estarás bien, te llevaré. Solo levántate. Izuku básicamente suplicaba mientras se apoyaba con todo su peso contra los escombros. La mujer sollozaba mientras se lanzaba repetidamente contra ellos para que se movieran. La desesperación lo atormentaba hasta los huesos. Niño, por favor, sálvate, suplicó. Incluso con los restos de su pierna, seguía sangrando en el suelo. Izuku solo podía respirar con dificultad, a pesar del fuego que aún rugía a su alrededor. No puedo, sollozó Izuku. Había una niña pequeña afuera que necesitaba a su madre. Necesitaba que la tomara en sus brazos y la mantuviera a salvo. No podía tomar decisiones sin las creencias de su madre en su cabeza. Quería que su madre la ayudara a superar las dificultades de un día solitario.
Su hija necesitaba a su madre como Izuku necesitaba a la suya. Izuku perdió el suyo. Ella no iba a perder el suyo. Salvaste a mi hija. Es todo lo que podía pedir. Respiraba con una calma insoportable. Izuku estaba a punto de hiperventilar, y ella estaba allí sentada. Voy a salvarte, vale. Porque tu hija merece a su madre, gritó Izuku por encima del fuego que consumía rápidamente el suelo circundante. Los escombros ya no le aplastaban la pierna ni la mantenían atrapada. Sin importar las heridas que le quedaran, Izuku aún podía cargarla. Créeme, crecer sin una es horrible. Su garganta no aguantaba más gritos, pero sus doloridas extremidades aún tenían la energía suficiente para tenderle una mano. Dios, vamos, niño, suspiró antes de tomarle la mano. Zorro podía cargarla en brazos y le dijo que fuera lo más pequeña posible para evitar que el fuego la mordiera. Su abrigo estaba hecho pedazos mientras el fuego rasgaba y agarraba su capa, haciéndola añicos. El camino era aún más estrecho que antes, y sus piernas estaban recibiendo todo el impacto de las quemaduras mientras intentaban con todas sus fuerzas deshacerse de su piel por completo. De todos modos, siguió adelante. Eraser lo esperaba en cuanto su máscara se asomó a la línea de fuego. Unos brazos le sujetaron la piel quemada y ayudaron a la madre a conseguir ayuda con su pierna sangrante y destrozada. Izuku tuvo que recordarse constantemente que estaba viva. Estaba a salvo. Su hijo crecería con una madre. Una sonrisa se dibujó en su rostro a pesar del profundo dolor. Eres un héroe muy valiente, le susurró a su cuerpo, que aún respiraba. Ella aún respiraba. Solo soy un chico que hace lo mejor que puede, dijo Izuku. Ella solo rió antes de volver a alborotarle el pelo. Aún así, sigues siendo un héroe. Se la llevaron para que la ayudaran con su pierna, que aún sangraba profusamente. Pero seguía viva. Eraser estaba junto a él, hablándole al oído sin parar y dándole sobres de gelatina para que volviera a la realidad. Para que respirara con normalidad y dejara de llorar. Izuku no podía dejar de pensar en cómo ella seguía respirando. Ambos seguían respirando. Izuku dejó que Eraser lo abrazara por más tiempo esa vez. Niño problemático, no puedes simplemente correr hacia edificios en llamas, ¿de acuerdo? Lo regañó Eraser antes de soltarlo. El polvo volvió a apoderarse de sus sentidos al recordar una vez más la masacre que lo rodeaba. Sin promesas, respondió Izuku. La última vez que prometió algo, se descontroló de todas formas. Por suerte, los héroes presentes estaban sofocando los incendios, y los gnomus aminoraban la marcha un par de kilómetros más adelante. Probablemente los héroes los habían alcanzado e intentaban detener más bajas. Aún se oían los latidos del corazón dentro de los edificios, pero los héroes de rescate los estaban ayudando. ¿Quién es?, preguntó una heroína bombera. De sus muñecas salía agua que caía sobre los incendios más grandes. Izuku se abstuvo de analizarla hasta que la vida de las personas no corriera peligro. Justiciero, no debería estar aquí, dijo Eraser, preocupado por su abrigo ennegrecido. La cosa ya colgaba de los hilos, así que se la quitó y la dejó en el suelo. Para gran consternación de Eraser. Bueno, ya lo estoy. Acéptalo, bromeó Izuku. Oh, me caes bien. Soy una manguera de agua. La heroína se presentó sin siquiera mirarlo. Demasiado concentrada en los devastadores infiernos. Izuku reconoció sus esposas. En realidad, la reconoció a ella. Ella y su compañero patrullaban su zona. Ella podía disparar agua, y su compañero podía controlarla. También eran parientes de los meninos. Ninguno de esos datos era de mucha ayuda en esta situación. Creo que espié a tu compañera una vez, mencionó Izuku y recibió un bufido de ella en respuesta. ¿Qué pasa con los gnomus? Fox iba a quedarse atrás para ayudar con el rescate. Ser reconocido por los gnomus era demasiado probable como para acercarse a ellos. Ambos intentan avanzar más hacia el centro, pero uno de ellos está siendo repelido por varios héroes, explicó Waterose. Se giró unos 5 segundos, empapó a Fox y luego se dio la vuelta con una disculpa. Bueno, no es que fuera a resfriarse con tanto fuego, así que simplemente dejó que su cabello goteara agua constantemente en el suelo. El otro, sus peculiaridades iban a estar entrelazadas, o no se desperdiciarían en un solo ataque de miedo. Separarlos sería la decisión más inteligente. El Endeavor está en camino. El segundo no es inmune al fuego, dijo Eraser. Entonces probablemente recordó su última y terrible experiencia con el héroe número 2, quien lo agarró del hombro y le dijo, tú tampoco puedes luchar, ¿entendido? No iba a intentarlo. Izuku dijo la verdad.
El fuego sería un arma maravillosa contra los gnomos. No iba a ser una molestia inútil parado en medio de esa pelea cuando podría estar salvando gente. Bien, Izuku oyó pasos que se acercaban a donde estaban los tres. En medio del caos, su confusión aumentó cuando Eraser ni siquiera lo reconoció. Lo consideró invisible hasta que empezó a hablar con el otro héroe. Tenemos que irnos. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó. Los héroes bomberos eran realmente útiles ahora mismo. Por favor, no te vayas. Tristemente, no podían oír sus pensamientos. Muscular ha vuelto y se está aprovechando del caos. Debió de susurrar al notar que Fox los miraba fijamente, intentando convencerlos de que se quedaran. Qué lástima que no pudiera verlos ahora mismo. Nos vemos, Eraserhead. Así, bajaron a otra fuente de agua, y los incendios solo crecían. Musculoso, murmuró. Había oído hablar de ese tipo, casi muere una vez. Musculoso era aterrador. Sintió un escozor en el brazo al clavarse las uñas en la piel para que sus manos dejaran de temblar. El villano que han estado persiguiendo estará bien. Eraser lo ignoró. Solo podía imaginar el caos que Muscular tuvo que causar para evitar que salvaran vidas e ir a luchar contra él. Fox no podía culparlos. Muscular también iba a lastimar a la gente. Había demasiado dolor y muy poca gente para detenerlo. Por eso se convirtió en Fox, después de todo. Escucha, chico, puedes ayudar a rescatar gente, pero si un edificio se derrumba, te libras. ¿Entendido? Izuku sintió que lo regañaban de nuevo, así que asintió para salir de la situación. Huir de Eraser fue mucho más difícil esa vez, con la mirada del héroe sobre él y los brazos vacíos. Pero con la niebla tóxica, la destrucción y los gritos aún impregnando el aire, logró zafarse del agarre del héroe para salvar a la gente. Había un anciano atrapado bajo un escombro que le había caído en el brazo. Empujarlo fue lo más difícil, ya que el hombre parecía tan vigorizado por las ganas de vivir, y probablemente por la adrenalina, que se impulsó en cuanto dejó de presionarlo. Las ambulancias se extendían por toda la calle, cada una con la parte trasera abierta y unos 4 paramédicos atendiendo a la gente a la vez. Solo había visto una ambulancia irse al hospital, y fue porque tenían que reanimar a alguien. Además, la gente estaba siendo atendida y mantenida en camillas para evitar el caos. El riesgo de que se fueran y regresaran con cada paciente y dejaran esperando a alguien que necesitara atención médica era demasiado alto. Fox trajo a una persona tras otra, y a los paramédicos ni se dieron cuenta ni les importó que no fuera un héroe. En tiempos de caos y muerte, las legalidades de ser un héroe realmente fueron arrojadas por la ventana. Había un niño pequeño atrapado en un saco de escombros, llorando desconsoladamente por querer a su padre. Izuku tardó unos 10 minutos en convencerlo de que saliera, y luego tuvo que volver a meterse, ya que había dejado su león de peluche dentro. Agradeció a todos los que pudo cuando llevó al niño a la enfermería y su padre vino corriendo hacia él. Había un adolescente que, según él, tenía una conmoción cerebral o estaba muy borracho, yaciendo entre un gran montón de escombros y una hoguera. Tras intentar ayudarlo a caminar hasta la zona médica, terminó cargándolo completamente. Por suerte, no sangraba por ninguna parte, salvo por un lado de la cabeza, así que su sangre no se unió al collage que le pintaban en la camisa y los brazos. La sangre se filtraba por su piel y cubría cada cabello. Por mucho que intentara limpiarla, se mezclaba con el polvo y el hollín, adhiriéndose aún más a su piel. No pudo detenerla por mucho que lo intentara, así que simplemente se detuvo. Pase lo que pase, seguía esforzándose por salir una vez más. Seguir adelante y encontrar a otra persona. Salvar una vida más. Tenía que seguir adelante porque, pasara lo que pasara esta noche, él podría seguir vivo. Esta gente no. Así que, sin importar cuántas veces le dijeran que respirara o descansara, él siguió adelante. Decidió seguir hasta que su cuerpo se desplomara. Y luego, seguir a gatas de todos modos. Había 6 latidos en el último piso de un edificio. Todos los pisos superiores estaban completamente en llamas. Estaban atascados. Fox se llevó la boca a la comisura del brazo y subió las escaleras a la fuerza. El polvo le entró a los pulmones de todas formas, y recordó lo mal que funcionaba su regeneración en su cuerpo. Las intensas quemaduras de 3er grado que le subían por los brazos en ese momento estaban bien, pero un poco de polvo o, Dios no lo quiera, drogas dentro de su cuerpo tarda muchísimo en salir. Es más rápido que una persona normal, pero en ese momento no podía sentir otra cosa. Izuku dejó de prestar atención a las veces que su piel empezó a derretirse esa noche, aproximadamente una hora después.
El dolor pulsante y espeluznante se convirtió en un simple ruido de fondo que cubría la necesidad de seguir adelante. Fox no tenía la misma piel con la que salió de casa esa noche, así de fácil. Lidiaría con la energía que se agotaba para que su órgano más grande volviera a crecer después de todo esto. La adrenalina lo mantenía en marcha por ahora. Cuando por fin puso un pie en el suelo, el corazón le latía con fuerza, debía de tener un aspecto horroroso. Un hueso de su pierna izquierda sobresalía y lo hacía subir las escaleras cojeando, junto con la piel derretida o quemada que aparecía por todo su cuerpo. Nervios y tendones a la vista en sus manos antes de que las moléculas se arrastraran sobre ella, cubriéndolos como una cortina destrozada. Las puntas de su cabello estaban chamuscadas y toda su cabeza estaba ennegrecida por el hollín. Fox no parecía Fox, ni siquiera parecía humano. ¿Quiénes son?, preguntó uno de los latidos del corazón cuando finalmente llegó a la habitación donde estaban todos. Estaba tapiada por la pared caída de al lado. No habrían podido salir ni aunque lo hubieran intentado. Estoy aquí para ayudar, intentó tranquilizarlo Shizuku. Ni siquiera estaba seguro de cómo iba a ayudar. El fuego cubría cada centímetro de la escalera hasta el final. Si hubieran podido llegar a la salida de incendios, ya se habrían ido. Sin encontrar la manera de sacarlos a todos, Fox simplemente estaba allí, dando falsas esperanzas. ¿Cómo subiste hasta aquí?, preguntó el hombre de nuevo mientras Fox corría por la única habitación que no estaba inundada por el fuego. Tenía que haber alguna manera. No pierdas el tiempo, muchacho. Deja que el héroe trabaje. Había un hombre mayor entre ellos que usaba un bastón para golpear al orador en la cabeza. Ni siquiera le encontraba gracia a eso en medio de su paranoia. Una paranoia que literalmente le hacía querer doblar las piernas. O eso, o el hecho de que el hueso aún sobresalía. Empujarlo de nuevo a su lugar le hizo gritar de dolor al tener que empujarlo a través de la piel recocida. La escalera de incendios está bloqueada. No hay salida. Bueno, puede que su dolor los haya estresado aún más. La única ventana que no estaba cubierta de fuego estaba tapiada. Llevaba un tiempo así por el óxido acumulado alrededor de los clavos. Por fin pudo usar su martillo. Hay una salida. No pudo evitar sonreír, ni siquiera en la situación mortal en la que se encontraban. Le costó casi todo el peso de su cuerpo derribar las tablas, incluso después de haber arrancado los clavos. Guardó el martillo en su cinturón de herramientas y salió a buscar una cuerda. Puedo atar esto al otro techo y podemos bajar desde allí, explicó Izuku mientras ataba la cuerda a la parte superior de la ventana. Eso es extremadamente peligroso, advirtió uno de los latidos. O eso o la muerte. Se rió antes de saltar al siguiente tejado. Aterrizó con los brazos como única herramienta para alcanzar el otro lado. Mientras gateaba hasta la cima, los leves moretones que le aparecían en la piel eran como una tortura por la falta de energía que le quedaba en el cuerpo. Tras amarrarla al otro tejado, respiró hondo antes de usar las manos para volver al otro edificio. Era una idea increíblemente tonta. Lo sabía, pero también era su única manera de sacarlos a todos de allí. Solo tenía que evitar caerse o romper la cuerda. También tenía que asegurarse de que el nudo estuviera bien sujeto cada vez. Si hacía algo mal, alguien podría resultar gravemente herido. Si no hiciera algo, todos podrían morir. Bueno, tendrás que sujetarme mientras te llevo al otro lado, dijo Fox. Los latidos del corazón eran más rápidos que cuando su edificio estaba siendo envuelto en llamas, y eso podría no ser una buena señal. Lleva a Ochako primero, por favor. Un latido empujó hacia adelante a una niña de su edad aproximadamente. Papá, intentó decir, con lágrimas aún secándose en su rostro. Es seguro, lo prometo. Mintió Izuku, y luego revisó el nudo por séptima vez mientras ella lo rodeaba con los brazos. Se oyó un grito cuando se dejó caer sobre la cuerda y empezó a cruzar. Su piel desnuda empezó a arder al moverse por la cuerda. La piel se desprendió y se le formaron costras mientras sus manos se entumecían por la presión. Deseaba no haber olvidado ponerse guantes a su conjunto de zorro. Esta es la tercera vez que me salvas, susurró la chica. Su corazón latía demasiado rápido y le temblaban las manos, aferradas a su espalda. Izuku no sabía cómo ayudarla, salvo llegar al otro tejado, donde no corría peligro. Sin embargo, reconoció su voz. Una voz que normalmente lo acorralaba en algún callejón y le hacía 1.000.000 de preguntas. ¿Camarógrafa?, preguntó entre jadeos. Una mano delante de la otra. Dejando a un lado el entumecimiento y el ardor, solo una mano delante de la otra. No pienses en que tendría que repetirlo 5 veces más. Ochako Uraraka.
Ella corrigió. Al llegar al otro extremo de la cuerda, tuvo que arrastrarse de lado hasta la cima del tejado para no lastimar a Ochako. Esto le exigió más de lo esperado a sus manos, que aún se regeneraban. Zorro, respondió cuando finalmente volvieron a tierra firme. Gracias, por cierto, Ochako lo abrazó. Izuku aprovechó el momento para que sus manos se regeneraran antes de tener que arrastrarse de vuelta. Sé que algunos te hacen pasar un mal rato, pero eres un buen héroe, ¿vale? Fox había oído esa frase 2 veces hoy. Algo en las experiencias cercanas a la muerte hacía que la gente respetara el vigilantismo. Gracias, Ochako, dijo, empujando hacia atrás para recuperar los otros 5 latidos que aún retenían. Vuelvo enseguida, esto va a tardar un rato. Gimiendo, saltó de nuevo a la cuerda y empezó a gatear. Tardaba menos en volver porque el peso que empujaba la cuerda disminuía. Bien, ¿quién sigue? Forzando una sonrisa a la gente aún en pánico, un niño se acercó, un año mayor que él. Arrastrarse por la cuerda se convirtió en una rutina agotadora. Una mano en la cuerda mientras la otra sanaba rápidamente de la quemadura antes de volver a agarrarse. Una y otra vez mientras el techo se acercaba. Ignorando los latidos y los gritos a kilómetros de distancia y la lucha que aún continuaba con 2 de su especie. Pelearían con él si alguna vez se enteraran. De todos modos él siguió presionando. ¿Cómo te llamas?, preguntó el niño cuando finalmente llegó a terreno seguro una vez más. Ignorando el impulso de desplomarse donde estaba parado, simplemente gruñó un zorro. Su corazón seguía latiendo, ya casi a un ritmo normal. Estaba a salvo. Los atrapados dentro, no. Preparándose para volver, Izuku volvió a mirar por encima de la cuerda cuando sintió una mano en su hombro. Gracias, zorro. El niño sonreía. Estaba feliz de estar vivo. Fox no pudo responder. El fuego pasó a toda velocidad como la emboscada poderosa que siempre fue. Robando y destrozando cualquier vestigio humano que pudiera alcanzar con sus codiciosas manos. Mordiendo su costado para arrastrarse directamente hacia el pecho del chico. Subiendo lenta y precisamente para infectar desde su cadera hasta su cuello. El pequeño fuego que se encendió en el costado de la máscara de madera de Fox tuvo poca importancia mientras el chico caía al suelo donde creía estar a salvo. Izuku prometió que estaba a salvo, con un latido apenas más fuerte que un golpecito en el pecho. El fuego provenía de un héroe. El héroe pidió ayuda con una voz que reconoció. Endeavor luchaba contra un Izuku y casi mata a alguien. Fox había fracasado. Oh, había fracasado terriblemente.